Muy buenas tardes. Es un gusto para mí, mi calidad de exalumna de esta facultad, de docente de esta facultad y de coordinadora general de los cursos internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, presentarles y darle la bienvenida a la catedrática y prestigiosa traductora Pilar Martino Alba, para que en primer lugar quisiera pedirles un caluroso abrazo y un aplauso. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar otra vez en Perú, emocionada. Espero que a la profesora Valdivia no se le olvide traerme el agüita sin gas para que no se me seque la boca. Como digo, estoy encantada de volver a estar otra vez entre ustedes. Es la tercera vez que estoy en Perú. Y he preparado con muchísimo cariño este curso que voy a dictar. En algunos casos traigo, no primicias, pero sí algunas novedades, ¿no?, que no he presentado todavía en ningún otro lugar, así que van a ser los primeros que las van a ver. Soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, pero también imparto clase en Alemania. Y en realidad ahora mismo tendría que estar dando clase en Alemania, pero bueno, que esperen, que ya llegaré. De momento estoy al otro lado del mundo. Muchas gracias por asistir, espero que les sea útil, que puedan sacar provecho de este curso, y les digo de verdad que lo he preparado con mucho cariño, así que muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, sí he querido hacer, no como introducción, porque en realidad es un tema, ¿no?, es decir, cómo se representa en el arte la actividad traductora. Y quise hacer ese primer apartado que en realidad responde a ese primer título de la traducción en el arte de traducir. Tomar la figura del patrón de los traductores y ver que sí, algunos saben que es San Jerónimo el patrón de los traductores, y que tradujo la Biblia, pero es que no solo tradujo la Biblia, tradujo muchas más cosas que la Biblia, y escribió mucho también, y reflexionó sobre su actividad. Y muchas de las ideas que actualmente nos parecen una novedad, los que nos dedicamos también a impartir clases sobre teoría de la traducción, ¿no?, y en algunos casos leemos algunas de las teorías de los traductólogos modernos, y nos parece que es una absoluta novedad, pero si conocemos nuestras raíces, conocemos la historia, conocemos las bases de nuestra actividad, nos damos cuenta que en realidad ya se habló de esos aspectos concretos hace muchos siglos. Y sí he querido traerles algunas de esas reflexiones que el patrón de los traductores hizo en torno a la actividad traductora, porque me parece interesante, sobre todo porque no conozco a nadie, y conozco a mucha gente, ¿verdad?, con mis 50 y tantos años, ¿no?, pero no conozco a nadie del mundo de la traducción que se haya leído las obras completas de San Jerónimo. Y como yo sí que me las he leído, con perdón, pues he ido teniendo la paciencia, no es que lo haya hecho en este último mes, sino que a medida que yo iba encontrando reflexiones del patrón de los traductores en torno a su actividad, o porque escribía algún prólogo, alguna de sus obras, y en el prólogo hacía observaciones sobre determinadas dificultades, lo iba recogiendo. Entonces digo, bueno, pues lo puedo llevar, ¿no?, y presentarlo en público, porque es una manera también de que sepamos algo más sobre esa profesión a la que nos queremos dedicar. Bueno, entonces, como digo, hay una primera parte sobre la representación de la traducción en el arte, las reflexiones del patrón de los traductores, y a continuación, digamos que la segunda parte, el segundo punto, es ya teoría y práctica de la traducción de textos histórico-artísticos. Pero sí he querido también hacer una división. Primero, ver
cuáles son aquellas teorías o aquellas reflexiones de los traductólogos contemporáneos en torno a la actividad traductora, pero especialmente en torno al proceso de traducir. Y a continuación, que nosotros reflexionemos sobre eso que dicen los traductólogos, ¿no? Y veamos cómo lo haríamos nosotros. A partir de ahí, el tercer punto va a ser ya analizar esos textos para ver qué particularidades tienen los textos de contenido histórico-artístico, porque tienen muchas. Son textos que en algunos casos están a medio camino o más cercanos a lo que se considera traducción técnica, mientras que en otros casos se acerca a la traducción literaria. Entonces, teniendo en cuenta esos dos extremos, vamos a ver, ¿no?, cómo podemos abordar ese tipo de dificultades. Y después de ver toda esa parte, el cuarto punto es ya un taller. Entonces, en función de las lenguas con las que cada uno trabaje, yo he preparado textos con los pares español-alemán, alemán-español, inglés-español, español-inglés, francés-español, español-francés e italiano-español, español-italiano. ¿Por qué he traído también en italiano, que es una lengua aquí optativa? Porque para traducir textos histórico-artísticos o de contenido histórico-artístico no nos podemos limitar, al menos esa es mi experiencia, no nos podemos limitar a la consulta de diccionarios especializados en las lenguas de trabajo propias, sino yo propongo, y además en el caso concreto mío veo que ha sido muy útil, el ser también usuario pasivo de otras lenguas, y en este caso concreto de la lengua italiana, porque hay muchos textos de historia del arte, pero sobre todo diccionarios que se hacen en Italia, sobre todo diccionarios visuales. Y bueno, eso nos puede ayudar. En cuanto a ese primer punto, ¿no?, de la traducción en el arte, no hace falta que lean todo eso, que yo se lo cuento. Yo he puesto para que tengan el texto, en algunos casos he subrayado aquello que me parece más importante, y en este caso sí he querido marcar algo que es fundamental, ¿no? Yo ahora diré un par de cosas, de datos biográficos sobre el patrón de los traductores, pero como de lo que se trata es de que veamos cómo se representa esa actividad traductora en el arte, cuándo se empieza a representar, ¿no?, en el arte occidental. Bueno, San Jerónimo es un personaje que nace a mediados del siglo IV y muere a principios del siglo V, el año 420. Avanzando el tiempo, ¿no?, en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, hay un jurista italiano en Bolonia que es un gran devoto de Jerónimo de Estridón. En realidad todavía no podemos hablar de San Jerónimo, sino de Jerónimo Eusebio de Estridón, que es así como se llamaba. Pues este jurista italiano no solamente era un devoto de este hombre con gran cantidad de escritos patrísticos, sino que además le rendía admiración por erudito, porque fue un gran erudito del siglo IV, ¿no?, Jerónimo de Estridón. Y este jurista escribe por primera vez, ¿no?, hace un escrito de cómo se debería de representar a Jerónimo de Estridón, a San Jerónimo, en el arte. De manera que a partir de este momento, de mediados del siglo XIV, es cuando podemos reconocer la figura de ese personaje en las artes plásticas. ¿Y qué dice Giovanni d'Andrea, este jurista italiano? Dice que se le debe de representar sentado en su cátedra, acompañado de un capelo cardenalicio, si bien
en la época en la que él vivió no existía todavía la institución del cardenalato, pero sí acompañado de un capelo cardenalicio y junto a él un león manso. Bueno, aunque este tipo de elementos de la iconografía no responden a la realidad, ya diré un par de cosas sobre ello, pero es así como se le empezará a representar, vestido como si hubiese sido cardenal, cuando nunca lo fue porque no existía el cardenalato, acompañado de un león, cuando yo creo que nunca en su vida vio un león, pero sí sentado en su cátedra. Bueno, este hombre, Giovanni d'Andrea, hizo decorar su casa en Bolonia, el muro exterior, la fachada de su casa, con frescos sobre la vida de San Jerónimo, y a partir de ahí se fueron fijando y van copiando y se fue reproduciendo la imagen, de manera que cuando vemos no la figura de San Jerónimo en el arte, porque antes de esta época se ve a un personaje sentado en un scriptorium de un monasterio y pone en la parte inferior Jerónimo de Eusebio de Estridón, San Jerónimo. Es muy curioso, pero es el único santo de la Iglesia que nunca ha sido formalmente elevado a los altares, así que es santo de casualidad, porque nunca se ha hecho todo el proceso, digamos, formal, administrativo, con el que la Iglesia finalmente declara que una persona es santa. Bueno, así que a partir de ese momento vemos que así es como se le representa. Estas son imágenes del siglo XIV, poco después de ese texto que se publica en Bolonia. Es decir, sentado en su cátedra, ¿no?, en su escritorio, acompañado del león y con el capelo cardenalicio. A la izquierda lo que vemos es un fresco que está en la región de Umbria, en el centro de Italia, donde ha tenido lugar recientemente el terremoto. Por cierto, la vez anterior que estuve aquí, en Perú, aterricé con el terremoto. El 16 de agosto del 2007. Y esta imagen que tenemos a la derecha está en la República Checa, en Karlstein, en la iglesia de Karlstein, de manera que vemos que rápidamente se extiende esa iconografía.